Hola, buen día, ¿cómo están? De parte de la célula de crecimiento les damos un saludo y esperamos que haya tenido un inicio muy bueno esta semana. La semana pasada asumimos el reto de la lectura de Primera de Samuel. Como muchos lo pudieron ver, aprendimos algo muy importante y es aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces estamos tan distraídos, no solo en las redes sociales, sino en nuestras preocupaciones, en las noticias, en muchas cosas que ocupan nuestro tiempo y nuestra atención. Y la voz de Dios va bajando su sonido, no porque Él deje de hablar, o porque ya no nos quiera, o porque simplemente se haya decepcionado de nosotros, o ya no quiera seguir luchando por nosotros. Él sigue hablando. Solo que hicimos que las voces que están alrededor de nosotros sean mucho más fuertes que las voces de Dios. Cuando estaba en la clase con los niños, pasaba puesto por puesto, revisando que todos hubieran escrito lo que se les indicó y revisando quién estaba atrasado y cómo ir adelantando. Cuando pasé por el puesto de un niño, dije, ok, muy bien, estás súper adelantado, estás al nivel. Y seguí con el siguiente niño, pero no me había dado cuenta que ese niño me había hecho una pregunta, hasta que otra persona con voz más alta me dijo, Viviana, y ni siquiera voz más alta, simplemente se acercó y me susurró al oído. Dijo, Viviana, él te lleva preguntando que si puede hacer esto. Entonces en ese momento me di cuenta que habían tantos niños hablándome y yo estaba tan pendiente de una sola cosa, que era adelantarlos a todos, que ni siquiera me di cuenta cuando ese niño me estaba hablando al frente, de frente mío. Y luego simplemente les dije, el primer punto es la oración. Y este nos ayuda a ser más sensibles a la voz de Dios. Y un niño preguntó, profe, ¿y qué es ser sensible a la voz de Dios? Y yo le dije, ¿recuerdan lo que pasó con su compañerito que yo no lo escuché? Tiempo antes de dar esa enseñanza, yo le dije al niño, es que tú hablas muy pasito, porque es algo que me dicen a mí. Entonces yo dije, no lo escuché porque habla muy pasito. Ahora, ese niño no hablaba muy pasito, solo que yo no lo estaba escuchando, no le estaba prestando atención, no estaba siendo sensible a su voz, solo a las demás voces y los demás ruidos, y a lo que yo tenía en mi mente, que era lo más importante en ese momento. Así que volviendo a la enseñanza de qué significaba ser sensible, le dije, ¿recuerdan que yo no pude escuchar a su compañero y tuvo otra persona que venía a acercarse a mí para saber qué era lo que él estaba diciendo y cuál era su petición y su deseo? Asimismo, nosotros a veces no somos sensibles a la voz de Dios y colocamos excusas, porque lo que yo dije, que él tenía una voz muy suave, le hizo creer esa mentira a él. Y no es que él tuviera una voz muy suave, es que yo no era sensible a su voz y yo no le estaba prestando atención. El problema no es que Dios no nos hable. El problema no es que Dios no esté interesado en nosotros. El problema es que nosotros no estamos siendo sensibles a escuchar su voz y no lo colocamos como una prioridad. Retomando nuestra lección que vimos en nuestro grupo de crecimiento, veíamos la historia de Marta y María, dos mujeres que eran anfitrionas al recibir a Jesús y sus discípulos, pero una se interesó más en los quehaceres de la casa y atender a Jesús porque era alguien muy importante, y la otra se interesó más en estar cerca a los pies de Jesús escuchando la enseñanza, porque él viajaba y solo tenía ese tiempo para disfrutarlo y para escucharlo y compartir con él y aprender y guardar esas enseñanzas que él daba, que eran enseñanzas únicas, eran las enseñanzas del Mesías, del Salvador, no se iban a volver a repetir. Lo único que nos queda es lo que aprendamos, es lo que nosotros logremos entender y aplicar. No sirve de nada hacer mucho, no sirve de nada tener muchos millones, que no está malo aspirar a eso. Pero muchos millonarios que llegan a tener mucho dinero al final tienen que hacer un reset, un reinicio y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ya tengo todo, ¿y ahora qué? Lo único que me queda es lo que aprendí, lo que apliqué, lo que disfruté, y lo único que me queda ahora es mi familia,
Lo único que me queda ahora, y yo no soy nadie. No importa el título empresario, tener plata, porque eso no llena. Lo que realmente nos llena y nos da sentido y propósito a nuestras vidas no es ganar más dinero, no es levantarnos a trabajar o tener un título profesional o ser alguien en la vida. Lo que nos llena realmente es conocer a Dios, es conocer la palabra, el verbo que es Jesús y entender el propósito. Nosotros fuimos creados para Él. No fuimos creados para ganar dinero, no fuimos creados para tener una pareja y no fuimos creados para esa persona. Eso no nos completa, eso no nos llena. Fuimos creados para Dios, para adorar a Dios y para agradarlo a Él. Y finalizando con esta reflexión, quiero que hagamos unas preguntas durante esta semana. Nuestro compromiso práctico es comenzar a hacer nuestro tiempo con Dios. Nuestro tiempo con Dios es ese que siempre hemos llamado devocional, donde oramos, leemos la Biblia, meditamos, reflexionamos, hacemos compromisos, revisamos, hacemos un autoexamen y revisamos qué pecados, qué conductas tenemos mal, qué ejemplos podemos seguir. Y en nuestro tiempo con Dios, que lo vamos a realizar con Lucas 10, 38 al 42, después de ver la importancia de oír la voz de Dios, vamos a ver de qué manera te ha hablado Dios a través de esta lectura. Quiero que vuelvas a leerla y que no te quedes solo con lo que yo te digo, sino que le preguntes al texto. Pregúntate por qué hacían esto, por qué hacían lo otro. Encuentra palabras claves y pregúntale al final a Dios, al Espíritu Santo, qué quiere hablarte a ti para tu vida en este momento. Quiero que respondamos la pregunta: ¿cuál fue la actitud de María y de Marta al estar junto a Jesús? Al estar con Jesús. ¿Cuáles fueron esas dos actitudes? ¿Y en qué momento has escuchado a Dios por estar preocupado? No has escuchado a Dios por estar preocupado o distraído, así como me pasó a mí con el niño. ¿Y qué consecuencias ha tenido? ¿Cuál es la consecuencia que tuve? Primero que todo, él sintió que no era importante. Segundo que todo, sí permaneció con la duda. Tercero, le hice creer una mentira, que él hablaba suave, para excusarme a mí. Y cuarto, eso no mostró una buena actitud a mí, porque quiere decir que no les estaba prestando atención y que no estaba haciendo lo correcto. La buena actitud es que reconocí que fallé, reconocí que era una excusa y le quité esa mentira que había colocado en su mente. ¿Qué consecuencias has tenido? Ahora pensemos, ¿qué crees que habría ocurrido si en lugar de comportarte como María, como Marta, hubieras escuchado la voz de Dios como lo hizo María? Entonces quiero que hagas un cuadro comparativo en qué cosas has actuado como Marta y en qué cosas has actuado como María. Porque hay veces decimos, sí, no, yo soy como Marta, no me preocupo mucho en el perfeccionismo, hago esto y aquello. O no, pero es que yo soy como María, vivo leyendo la Biblia, buscando a Dios, voy a la iglesia, sirvo. Pero hay veces hacemos cosas para Dios sin Él. Nuestro corazón está lejos de Él y Él quiere que volvamos a enfocarnos en lo importante y en lo correcto. Finalmente, después de reflexionar qué nos hubiera ocurrido si nos comportáramos como Marta o como María, vamos a registrar en nuestro tiempo con Dios todo lo que Dios nos habla y cada parte del tiempo con Dios. Puedes hacerlo durante toda la semana por partes. Una pregunta diaria, una parte del tiempo con Dios diario. Tenemos toda esta semana para realizar. Ahora, no importa todo lo que puedas escribir, si solo das una sola respuesta, eso es más que suficiente. Porque así como Marta, no importa lo mucho que hagamos o el mucho conocimiento que adquiramos o lo mega espirituales que nos podamos sentir. Lo que importa realmente es eso poco que podamos escuchar, leer, aprender y entender y que lo podamos aplicar. ¿De qué nos sirve sabernos toda la Biblia si no la vivimos?
Pero cuán bueno sería que aunque sea nos supiéramos un solo versículo y ese lo viviéramos y lo reflejáramos y así lográramos agradar el corazón de Dios y reflejar el carácter de Cristo delante de los demás. Y como reflexión y animar, te invito a que sigas estudiando el libro de Primera de Samuel. Allí, recordando la semana pasada, vimos que Elí, aunque escuchaba la voz de Dios, reconocía, sabía que era la palabra de Dios, que lo estaba corrigiendo por causa del pecado de sus hijos, tenía esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios, pero no tenía ese discernimiento y obediencia. A diferencia de Samuel, que de pronto no era experto, que de pronto no tenía toda esa experiencia que tenía Elí, pero cuando le enseñaron a escuchar la voz de Dios, a ese siguiente llamado, no solamente fue sensible a la voz de Dios como Elí, sino que también tuvo discernimiento y fue obediente y dijo la profecía y toda su vida vivió agradando y obedeciendo a Dios. Así quiere Dios que no seamos un Elí, que nuestra descendencia sea cortada y nuestra vida no sea más contada o contada para lo bueno, sino que realmente nuestra vida valga, que nuestra vida sea como la vida de Samuel, que podamos decir, fui sensible a la voz de Dios, discerní lo que quería Dios, lo obedecí y viví una vida que le agradó a Dios, pero no solo yo, mi descendencia. No quedó mi descendencia estancada y quieta y quizá que no nos pase también como le pasó en la edad adulta a Samuel, que dice que sus hijos no eran como Samuel. De pronto no murieron como los hijos de Elí, pero algo pasó para que los hijos de Samuel no fueran como Samuel, para que esos hijos no tuvieran ese mismo amor, esa pasión, esa obediencia, esa relación y conexión con Dios. Como padre, te invito a que no solamente muestres cómo se debe buscar a Dios, sino que inspires de tal forma a tus hijos, que tus hijos, aun cuando tú no estés, quieran orar, aun cuando ya sean grandes, quieran buscar a Dios, y no de forma religiosa, sino que tengan ese verdadero temor a Dios y hagan lo correcto. Dios los bendiga y espero que tengamos una excelente semana con esta nueva temporada de grupos de crecimiento y que todos juntos podamos crecer. Y no olvides que tenemos una tarea para este siguiente sábado y es nuestra rueda de la vida. Así que vamos a evaluar cómo estamos en cada área.